Me desperté dentro de un lugar que no reconocía del todo, aunque cada detalle me resultaba inquietantemente familiar. Una habitación que parecía sacada de mi infancia, pero más limpia, más perfecta, como si alguien la hubiera reconstruido a partir de la memoria. Las paredes eran color crema, el mismo tono que tuvo mi cuarto en casa de mis padres, pero aquí estaban intactas, sin manchas ni grietas. El suelo de madera brillaba, aunque no había ventanas por donde entrara la luz. La claridad estaba allí, flotando, sin origen. Había una cama en medio, sencilla, cubierta con una colcha azul. No debería haber sentido cansancio, estaba soñando, después de todo, pero algo en mí pesaba. Un agotamiento dulce, como cuando te entregas a la siesta después de un día largo. Sin pensarlo demasiado, me tumbé sobre aquella cama, dentro del sueño mismo, y cerré los ojos. Lo que vino después no se parece a nada que haya experimentado despierto. No desperté al abrir los ojos, sino que me hundí más. Era como caer dentro de un segundo sueño, una capa más profunda, más densa. Los colores cambiaron. El azul de la colcha se volvió un océano en movimiento, y de pronto ya no estaba en una habitación, sino en la orilla de una playa interminable. El cielo era púrpura, las olas se mecían sin ruido, y el aire tenía un sabor metálico, como si hubiera entrado en un recuerdo olvidado. Allí, en la arena, reconocí siluetas. Personas que ya no están. Vi a mi abuelo, sentado con su viejo periódico, doblando las páginas como hacía cada mañana. Vi a mi perro de la infancia correr hacia mí, con las orejas agitándose al viento. Y vi a una amiga que murió hace años, sonriendo con esa voz clara que se me había borrado con el tiempo. Quise hablarles, correr hacia ellos, pero mis palabras se deshacían en el aire como humo, y mis pies parecían hundirse en la arena cada vez que intentaba avanzar. Ellos estaban allí, intocables, como imágenes vivas proyectadas en una pantalla invisible. Y sin embargo, al mirarlos, sentí algo que hacía mucho no sentía: calma. Me dejé caer en la arena. El cansancio se duplicaba cuanto más intentaba moverme. Entonces entendí algo que me heló por dentro. Quedarme dormido dentro del sueño no era solo un accidente. Era una elección, una tentación. Podía quedarme allí para siempre, flotando en esas memorias perfectas, en ese refugio donde el dolor real no podía alcanzarme. Pero algo en mi pecho se resistía. Una voz, lejana, apenas un susurro, me decía: si te quedas, olvidarás quién eres. Abrí los ojos, y otra vez no desperté. Había caído en una tercera capa, aún más oscura. La playa se había ido. Ahora estaba en un pasillo interminable, con puertas a cada lado. No había luz, pero podía sentir que detrás de cada puerta había algo mío. Recuerdos, deseos, miedos. Y entendí, con un escalofrío, que el sueño me estaba llamando hacia adentro, hacia sus raíces más profundas. Me levanté, temblando. Y antes de avanzar pensé: ¿qué pasa si sigo bajando? ¿Habrá un punto del que no pueda regresar? La sensación era clara. Ya había empezado un viaje que no se podía detener. El pasillo se extendía como un túnel sin fin. No había lámparas, ni ventanas, ni una sola grieta que dejara pasar la luz. Aún así, veía. Era una claridad rara, como si el aire mismo brillara lo justo para guiarme. A cada lado, puertas alineadas. Ninguna con número, ninguna igual a la otra. Algunas de madera oscura y pesada, otras metálicas, oxidadas, algunas con vidrios empañados donde apenas se intuían formas que se movían detrás. Sabía, sin que nadie me lo explicara, que cada puerta era mía. Mis recuerdos, mis miedos, mis verdades escondidas. Y que si las abría, tendría que enfrentar lo que encontrara. La primera que empujé era una puerta de madera clara, ligera. Al abrirla, un viento cálido me golpeó. Dentro había un salón de clases de la universidad. Yo estaba allí, más joven, sentado al fondo, escribiendo en un cuaderno. Reconocí mi letra torpe, mis nervios,
mi incapacidad de hablar en voz alta aunque supiera la respuesta. Vi a mis compañeros, vi cómo me reía de sus bromas aunque en el fondo me sentía fuera de lugar. Era un recuerdo, sí, pero tenía la textura de una herida. Lo observé, y me dolió como si lo viviera otra vez. Quise entrar, pero apenas crucé el umbral, la escena se desvaneció, y me encontré de nuevo en el pasillo. Avancé hacia otra puerta, metálica, oxidada. Estaba fría al tacto. Al abrirla, un olor fuerte me golpeó, desinfectante. Era un hospital. Y allí, en una cama blanca, vi a mi madre, antes de morir. El pitido de las máquinas llenaba el aire. Yo estaba sentado a su lado, más joven, más roto, incapaz de decir lo que debía decir. El recuerdo me partió en dos. Quise gritarle te quiero con la voz que me ahoga desde entonces, pero mi boca no se movía. Mis manos temblaban. Y otra vez, antes de que pudiera alcanzar su mano, la escena se borró, y regresé al pasillo. Sentí el corazón golpear fuerte. Cada puerta era un dolor. Pero también había una atracción imposible de ignorar. Quería abrirlas todas, aunque me destrozaran. La tercera era diferente. Un vidrio empañado, con sombras detrás. Dudé antes de girar la manija. Y cuando lo hice, vi algo que me heló. Era yo mismo, más viejo. No estaba en una escena del pasado, sino en un futuro posible. Estaba solo, en un departamento vacío, rodeado de silencio. Mis manos arrugadas temblaban al sostener un vaso de agua. Mis ojos apagados miraban hacia la nada. Y lo entendí, no era un recuerdo, era un miedo. El miedo más grande de todos. Retrocedí con fuerza, cerré la puerta de golpe. El sonido retumbó en el pasillo. Me apoyé en la pared, jadeando. Cada capa del sueño me llevaba más abajo, más cerca de un núcleo que no sabía si podía soportar. Y sin embargo, el pasillo no terminaba. Las puertas se extendían una tras otra, infinitas. Cerré los ojos y respiré hondo. La voz volvió a sonar, esa que había escuchado en la playa. Si sigues abriendo, ya no podrás regresar igual. La ignoré, porque en el fondo sabía que ese era el precio de quedarme dormido dentro del sueño. Descubrir lo que siempre había escondido. Y así, avancé hacia la siguiente puerta. Y no estaba solo. Frente al piano, de pie, había una mujer. No tenía rostro definido, pero su presencia me quemaba. Sus movimientos eran lentos, fluidos, como si bailara solo para mí. Sentí una atracción brutal, un deseo primitivo que me dobló por dentro. Ella se acercó, me rozó la mejilla con la punta de los dedos, y en ese contacto todo el aire de la habitación ardió. Esto es lo que escondes, dijo con una voz que no sonaba afuera, sino adentro de mi cabeza. ¿Qué es? Pregunté, temblando. Tu hambre, tu fuego, el amor que nunca te dejaste vivir. Me incliné hacia ella, queriendo besarla, tocarla, perderme en ese espacio sin tiempo. Pero justo antes de alcanzarla, sentí otra cosa, miedo. El mismo miedo de siempre, el que me había detenido tantas veces. Miedo a perder el control, miedo a reconocer que mis deseos no encajaban en la vida que había construido. Ella lo notó. Se apartó apenas y me miró, aunque no tenía ojos, sentí el peso de su mirada. Si me rechazas aquí, me rechazarás siempre. La frase me atravesó como un cuchillo. La música del piano se detuvo. El silencio cayó pesado. Y la escena se quebró como un cristal roto, devolviéndome al pasillo. Me sostuve contra la pared, jadeando. La puerta roja se cerró sola, despacio, como un corazón que se niega a dejar de latir. Me di cuenta entonces de que el sueño no solo me mostraba mi dolor y mis miedos. También me enfrentaba a mis deseos prohibidos, a las versiones de mí que nunca tuve el valor de habitar. El pasillo seguía extendiéndose. Cada puerta era una trampa y una revelación. Caminé unos pasos más y vi al final un portón gigantesco, negro, más alto que cualquiera de los otros.
Sentí que ese era el núcleo, el centro, el último lugar al que podía llegar. El aire era más denso allí, como si todo me empujara hacia ese destino. Y supe que si lo abría, ya no habría vuelta atrás. El portón negro era inmenso. No tenía manija, ni cerradura, solo una superficie lisa que parecía absorber toda la luz del pasillo. El aire frente a él estaba denso, vibraba como un corazón a punto de estallar. Supe, con un instinto que no venía de la razón, que ese era el final. La última capa. Me acerqué despacio. Cada paso retumbaba como si la tierra misma resonara conmigo. Al tocar la superficie, un frío brutal me recorrió el brazo. Cerré los ojos y empujé. El portón se abrió en silencio, revelando un vacío absoluto. Entré. No había suelo ni paredes. No había arriba ni abajo. Era un espacio sin límites, y sin embargo, no estaba vacío. Allí estaba yo. No un reflejo, no una versión más joven o más vieja, sino yo mismo, completo, desnudo de todas las máscaras que me habían acompañado toda la vida. Me miré, y al mismo tiempo sentí que él me miraba. ¿Sabes dónde estás?, preguntó mi propia voz, aunque yo no abrí la boca. En un sueño, respondí. No. Estás en el lugar donde tus sueños y tus miedos son lo mismo. Aquí todo lo que niegas toma forma. Me estremecí. Vi escenas flotando en la oscuridad. Mi infancia llena de silencios, los amores que nunca confesé, las lágrimas que oculté en soledad, los deseos que callé por miedo. Todo estaba allí, latiendo a mi alrededor como un enjambre de memorias. ¿Y si no quiero quedarme?, pregunté. Entonces despertarás, dijo mi otro yo. Pero despertarás incompleto, como siempre. La tentación fue feroz. Quedarme allí significaba vivir rodeado de todo lo que había amado, de todo lo que había perdido y de todo lo que había deseado sin atreverme. Significaba no volver nunca al dolor del mundo real. Era un refugio perfecto. Pero también comprendí la trampa. Si me quedaba, me diluiría. Sería solo una sombra entre sombras, incapaz de tocar, de decidir, de cambiar. Me miré a los ojos. Y esa otra versión de mí, el que no escondía nada, sonrió. Despierta, dijo. Y vive. Aunque duela. Sentí un tirón en el pecho, como si me arrancaran de raíz. El vacío se desgarró. El portón negro se cerró de golpe. Y caí. Abrí los ojos en mi cama, empapado en sudor. La madrugada estaba quieta, el reloj marcaba las 3:33. Todo estaba igual, y al mismo tiempo nada lo estaba. Porque algo se había quedado conmigo. La certeza de lo que había visto, lo que había sentido, lo que había deseado. Me levanté, caminé hasta el espejo y me miré con atención. Era yo, con el mismo rostro cansado. Pero en mis ojos había un brillo nuevo. Había atravesado el núcleo de mis propios sueños y había regresado. Quedarse dormido dentro del sueño me había enseñado una verdad brutal. No hay refugio eterno. Los recuerdos, los miedos y los deseos viven en nosotros, despiertos o dormidos. Y tarde o temprano, tenemos que enfrentarlos de frente. Esa madrugada, por primera vez en años, no me escondí. Escribí todo lo que recordaba. Y al cerrar el cuaderno, supe que había despertado distinto. No perfecto, no completo, pero más verdadero. Porque había visto el fondo. Y había regresado.